Seguimos con La Calera TV, vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Le damos la bienvenida a Luis Antonio Gómez Orsini. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Paula, muy buenos días a la gente que está escuchando. Bueno, bienvenido acá al programa, Luis. Acá tengo en mis manos uno de los libros de Luis que va a estar presentando en la ciudad de La Calera. Digo unos de los libros porque tenés una vasta trayectoria, la verdad que no es el primer libro que saca, pero vamos a estar comentando un poquitito sobre este porque se viene la presentación ahora en septiembre. Así es, el 17 de septiembre a las 17 horas. Bien, coincide, fecha y horario. Fecha y ahora vos tenés que jugarle al 17, claro, ¿no? Ahí en el Museo Pedroni, allí vamos a estar presentando que es el libro número 12. Es un libro al que le tengo bastante expectativa y ojalá que le guste a la gente. ¿Cómo surge la idea, la propuesta de este libro? Bueno, en realidad esto arranca por allá por el 2015. Allí, digamos, empecé a acercarme más a los temas de la pedagogía crítica, que en realidad es un desprendimiento de la teoría crítica. Para explicarle a la gente, la teoría crítica nace a mediados del siglo XX, por allá a los fines de la década del 40, 1937, aparece una escuela que se llamó la Escuela de Frankfurt, y que eran libres pensadores que en realidad plantearon la teoría crítica como una teoría de oposición al marxismo. Claro. Pero que esto luego, digamos, se fue transformando y se convirtió en una búsqueda por la formación del conocimiento, para el individuo desde una mirada crítica de las cosas. También lo que proponía era esta necesidad de poder establecer vinculaciones entre la realidad del individuo, su vida social, política, económica, y los saberes de la persona. Bueno, esto desató a lo largo del mundo muchísima repercusión. Hablamos de autores de la talla de Erich Fromm, ¿no? de personas así que fueron y tuvieron una trayectoria muy notable en el mundo de tuvieron relevancia. Muy relevantes, ¿no es cierto? Horkheimer también viene de esa línea. Hay muchos autores que nacieron de ahí, pero después se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de los diferentes continentes. Particularmente en el caso nuestro, en el caso latino, apareció Paulo Freire, ¿no? Como un impulsor de lo que se llamó pedagogía crítica, es decir, la visión de la teoría crítica puesta en la educación. Bueno, este fue un poco el disparador de estos libros. Por allá, por el año 2015, como estaba diciendo, la lectura de los trabajos de Freire, no solamente, digamos, su obra de terreno en defensa del alfabetismo en Brasil, que es una obra inmensa que hizo, sino también de su bibliografía. Escribió muchísimo, quizás el más conocido sea Pedagogía del Oprimido, pero escribió muchos libros, y fueron realmente disparadores. Las cosas que él escribió, creo que en el mundo latino impactaron y mucho, y hoy sobre todo es un tema muy en boga, la pedagogía crítica. ¿Qué es lo que plantea? Y bueno, básicamente una de las cosas que más motivadoras es esta idea de que ninguna realidad es como es. Toda realidad puede ser cambiada. Esa es la defensa también de la teoría crítica, ¿no? Claro. Oponerse un poco a el status quo, que era algo muy existente en aquellos años, por allá por mediados del siglo XX. Muchas veces tan rígido, ¿no? Claro, los posicionamientos, digamos, a nivel científico, de los naturistas, los posicionamientos a nivel filosófico, las cosas que no se podían discutir porque ya habían sido probadas. Y bueno, en realidad lo que ellos planteaban es que cada persona tiene su propia historia y tiene su propio tiempo por vivir. Y por lo tanto, sus realidades deben ser ayornadas a eso. Claro. No podemos sostener y mantenernos en las cuestiones del pasado sin pensar que hay una historia que nos va cambiando la visión. Bueno, esto fue un poco el disparador. Y la otra cosa que decía Freire era que la educación no cambiaba el mundo, pero sí cambiaba a las personas que iban a cambiar el mundo. Bueno, esto sí fue significativo, porque entonces la pregunta que me vino enseguida, claro, fue, ¿qué tenemos que enseñar? O sea, porque si estas son las personas que van a cambiar el mundo, claro,
¿Qué ¿Cómo vamos las a educamos, enseñar? no? ¿Qué les vamos a enseñar para que lo puedan hacer? Estamos hablando de un pasaje a un siglo XXII, ¿no? Es decir, estamos hablando de transitar desde un siglo XX, que es un siglo muy beligerante, hacia un siglo XXII que debería ser un siglo de prioridad humanitaria. Si realmente queremos sobrevivir, porque la verdad el mundo hoy se debate en una situación bastante difícil, desde el punto de vista de sus conflictos, de su beligerancia, de su mayor distanciamiento entre ricos y pobres. Bueno, son cosas que las tenemos que atender, porque son como las urgencias que no podemos dejar pasar. Claro, y la educación es fundamental en todo esto. La educación es una herramienta absolutamente necesaria, porque posiblemente sea el capital más importante que tenemos los librepensadores. Pretender reformar esto o revolucionar esto desde el punto de vista de las fuerzas, hoy no tiene sentido. No hay manera, digamos, el mundo ya tiene dueño. Es decir, la fortaleza de la beligerancia tiene dueño, ¿no? Hay 16.000 armas nucleares, de las cuales hay 15.000 que están en poder de 2 países, por ejemplo. Entonces, pensar esto desde el punto de vista de algún tipo de acción bélica no tiene ningún sentido. Esto, la única manera de transformarlo es desde el mundo de las propuestas, de la crítica, del debate, del pensamiento, de la educación, de la pedagogía. Y eso es un poco lo que plantea la pedagogía crítica, la necesidad de pensar un mundo diferente, de poder dar una visión a futuro que nos permita imaginar una vida mejor, porque si no, digamos, todo lo que hicimos hasta ahora va a terminar en la nada. Emma y Bruno en realidad son mis nietos, y este libro fue pensado desde esa mirada, de decir, bueno, todo aquello que nosotros no hemos podido lograr, ojalá ellos lo puedan conseguir. Bueno, le mencionamos acá para que lo puedan ver, ellos figuran también hasta en la tapa del libro, Emma y Bruno. Es como también un poco un homenaje para ellos, y este libro está dedicado también en sí para ellos. Está dedicado a ellos, y si vos lees, hay una frase que plantea ahí un poco la idea, ¿no? Para que su futuro pueda ser mejor que mi pasado. Eso lo que pretende decir es, ojalá este mensaje esperanzador sea un disparador. No quiere decir que haya que hacer esto que dice el libro, porque este libro plantea nuevas formas de política, nuevas formas de democracia, nuevas maneras de entender las prioridades en un mundo tan conflictivo. Solamente interesa, desde el punto de vista del autor, la necesidad de generar el debate, claro, y que salgan de acá muchas propuestas de cómo podemos hacer para cambiar esto. Creo yo que estamos todavía con la oportunidad, yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo sigo creyendo que el siglo XXI es un siglo renacentista, ¿no? Es un siglo... Mucha transformación, ¿no? Claro, se asemeja mucho al siglo XV, XVI, digamos, el cambio, el pasaje, eso ¿cómo se llama? De una edad a la otra, ¿no? Entonces... Bueno, y la tecnología también ha influido muchísimo. La tecnología ha influido mucho, y es importante que tengamos la oportunidad de hacerlo y que no nos quedemos como porque el mundo es así, ¿no? La edad moderna surge de eso, de ese cuestionamiento, ¿no? De salirnos y pasar a algo diferente. Entonces yo creo que el siglo XXI es una oportunidad. Si nosotros generamos herramientas transversales de formación. Cuando digo transversales es porque esto debería ser trabajado en todas las asignaturas, no en algunas sí y en otras no. Esto es difícil hacérselo entender, sobre todo a las áreas ministeriales que no lo van a compartir, pero la realidad es que si queremos cambiar, si realmente pretendemos un cambio, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo, ¿no? Había un escritor, David Althusser, que también es constructivista, y que hablaba del cambio conceptual. Bueno, acá hoy necesitamos un cambio conceptual. El cambio conceptual, decía Althusser, no significa cambiar una hoja verde por una hoja amarilla. Claro. Eso no es un cambio, decía él. El cambio es que la hoja verde se transforme en amarilla. Esa transformación implica, básicamente, capacidad para poder adaptarnos y desarrollar las etapas necesarias para poder alcanzar esos objetivos, y tiempo. Es decir, sí o sí necesitamos esas dos cosas. Y esas dos cosas solo pueden ser sustentadas en una herramienta que perdure, como es la educación. Claro. Podrán desaparecer muchas cosas en una ciudad, en cualquier lugar del mundo. Las escuelas se mantienen vivas. La educación sostiene y se sostiene con el paso del tiempo
los nuevos aprendizajes que necesitamos, las nuevas formas de conocimiento. Entonces, de ninguna manera podría ser esto pensado de otra forma. Claro. Sí o sí acá es una invitación a los librepensadores. Cuando digo librepensadores, tampoco hablo exclusivamente de los docentes. Por supuesto que son herramientas primarias en Claro, esto, porque ellos son los que tienen que provocar el cambio y ellos a la vez tienen que generar una nueva educación. Pero además de ellos están los historiadores, están los artistas, están los no sé, todos los científicos sociales. Claro, que todos aportan un granito de Que arena, seguramente tienen muchísimo para aportar. Y si nosotros empezamos a estructurar esto y lo empezamos a multiplicar, quizás suene muy utópico, pero nuestro mundo ha cambiado muchas veces gracias a las utopías, ¿no? Las utopías sirven para avanzar. Si para algo sirven, es para avanzar. Entonces, creo que, bueno, le estoy robando una frase a Galeano, pero de todos modos era así. Y tiene razón, ¿no? Esta idea de que de pronto vos caminás 2 pasos hacia tu horizonte y el horizonte se te aleja 2, y si caminás 10 pasos el horizonte se te aleja 10, y entonces la reflexión de él fue esa: ¿para qué sirve entonces la utopía? Porque la utopía está ahí en el horizonte. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para avanzar. Claro. El hombre necesariamente también, ¿no? se va imponiendo desafíos. Por eso, digamos, están los 2 pasos y siempre aparece un desafío nuevo. Ese es el sentido. Bueno, yo creo que estamos invitados a eso. Yo creo que el siglo XXI tiene que ser un siglo renacentista. Tiene que ser un siglo donde la gente priorice lo que tiene que priorizar. Podemos discutir de muchas cosas, pero lo que es indiscutible es que hoy la subsistencia del hombre es la que está en riesgo. No podemos seguir en este mundo tremendamente destructivo y absolutamente perjudicial para el buen vivir de la gente, sí. ¿No? Es vergonzoso lo que nos está pasando. Es algo que no tiene límites, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Ahí viene la primera pregunta: ¿por qué pasa? ¿Por qué? A ver, si nosotros juntamos hoy en este lugar, Paula, 100, 200, 1000 personas, les preguntamos si prefieren la guerra o la paz, ¿qué te van a decir? Sí, si vos le preguntás si quieren la equidad entre la gente o quieren esto de que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. No, la gente va a querer, obviamente, siempre lo mejor. Y entonces, ¿por qué vamos para el otro lado? ¿Por qué nuestras dirigencias hacen lo que nosotros no queremos que hagan? Esa es la cuestión que nos tiene que preocupar. Por eso es que la formación de estos jóvenes, hombres del mañana, es fundamental, porque la vida se rige por decisiones. Si las decisiones son correctas, el camino elegido va a ser correcto. Si las decisiones son equivocadas, el camino elegido va a ser equivocado. Ahora, si hemos fracasado con las políticas actuales, y no estoy hablando acá de partidos políticos, ¿no? Hablemos en forma genérica, y acá no estamos dejando a nadie afuera. Pero hemos fracasado, obviamente, porque estamos haciendo lo que no queremos que se haga. Hemos fracasado con la democracia, porque digamos, la democracia, que era nuestra mayor esperanza, no nos está dando los resultados que nosotros queremos. Hemos fracasado con la educación, porque si la educación está muy lejos de lo que queremos. Y si no, le preguntemos a la gente, ¿usted cree que la educación que tenemos es una educación de calidad? Y no vamos a hablar de Córdoba ni de Argentina. Hablemos de Latinoamérica, sí, y hablemos de un montón de países europeos. ¿Qué te van a decir? Que no está a la altura de lo que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Claro. ¿Vamos a dejar todo así? Porque la realidad es así. Mirar para otro lado, claro. ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿O vamos a hacer algo entre todos? Este tipo de libros buscan eso. Obligarnos a pensar y repensar la realidad tal como la vemos hoy y aceptar que la podemos cambiar, aunque sea una utopía. Claro. Por algo se empieza, ¿no? Bueno, le volvemos a recordar a la gente, a aquellos que les haya interesado la propuesta de este libro, todo lo que nos estaba comentando Luis, que el 17 de septiembre entonces va a ser la charla y la presentación acá en la ciudad de La Calera. En la ciudad de La Calera va a ser el día 17, el día 13 va a ser en Córdoba, en la legislatura, el día 9 va a ser en Unquillo, hay una presentación en Carlos Paz también para el mes de octubre. O sea, se va a presentar el libro en distintos escenarios, así que bueno, ojalá que la gente pueda acercarse y compartirla.
Hay un sitio que no sé si me permitís comentarlo, que va a ir ayudando a encontrar esto, saber en dónde se va a presentar, que es el www.lagolibros.com.ar. A través de esa dirección web o a través de mis redes sociales, ¿no? Con mi nombre me pueden buscar en el Facebook y Instagram y eso. Sí. Y bueno, ahí van a ir saliendo las presentaciones durante todo el año. El libro se va a ir difundiendo y ojalá pueda llegar. Quería decir algo, ¿no? Pues yo empecé diciendo de que esto había arrancado en el 2015. Sí. Bueno, en realidad en el 2017 pude sacar un primer libro sobre esta temática que se llamó Pedagogía del Pacifista. Fue el primero de los 12. Ese fue el primero de una serie de 5. Claro. Este es el quinto. Sobre pedagogía crítica es el quinto libro. Ese libro lo que pretendía era avanzar sobre una de las cuestiones, que es ¿qué debemos cambiar? Porque digamos, yo puedo estar pensando que lo que hay que cambiar es esto y vos pensás distinto. Entonces la primera pregunta es tratar de respondernos a nosotros mismos qué es lo que realmente estamos viendo como urgente para cambiar. Lo segundo el segundo libro se llamó Pedagogía de las bisagras. Y ese libro salió en el 2018, un año después. Este libro lo que pretendía era con qué herramienta vamos a cambiar eso, porque obviamente que acá no se puede hacer un cambio de estas características si no se accede a herramientas jurídicas, ¿no? Entonces, si hay que cambiar una constitución, obviamente hay que cambiarla, si hay que cambiar una ley, obviamente hay que cambiarla, y este segundo libro, en donde trabajé junto a 2 abogados, pretendía ir trabajando en ese tipo de transformación. ¿Con qué herramienta jurídica podemos modificar esto? El tercer libro se ocupó específicamente del tema educación y salió en el año 2019. ¿Por qué? Porque si la herramienta transformadora va a ser la educación como eje, ya dije que son los libres pensadores, pero obviamente que digamos que la vertiente primaria tiene que ser la educación, tenemos que saber entonces qué es una educación de calidad. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Entonces, este libro se llamó Queremos otra educación, que fue como recoger la demanda de muchísima gente, pues todo el mundo te dice queremos otra educación, pero nadie te dice bien cuál es esa educación. Entonces digo, bueno, hace falta un libro que nos explique, o por lo menos que plantee, cuál debería ser el modelo de calidad educativa detrás de la cual deberíamos encolumnarnos y tratar de conseguir eso para poder hacer esta transformación. El cuarto libro en realidad sale en el 2020 y se llamó Pedagogía del Hombre Masa. Bueno, lo de las bisagras quería decir, era simplemente para mostrar el cambio desde la oscuridad hacia la luz, ¿no? Es como decir, abramos bisagras, abramos cambio. Entonces vino Pedagogía del Pacifista, Pedagogía de las bisagras, Queremos otra educación, y este cuarto libro que se llamó Pedagogía del Hombre Masa, salió en el 2020. ¿Por qué? Porque también razoné lo siguiente: imaginemos que sabemos qué queremos hacer, pensemos que a lo mejor hemos resuelto el cómo lo vamos a hacer y sumémosle la idea de que hemos desarrollado un esquema bueno de lo que va a ser una educación de calidad para ir corrigiéndola en forma continua. Todavía nos queda un problema. Es el problema de la dominación inducida, que es algo que existe, que está instalado desde que el mundo es mundo, pero que conviene analizarla para entender que no estamos solos en esto, ¿no? Que esta idea de que nosotros somos, no, ya en el mundo globalizado no somos nosotros y ustedes. Y en ese ustedes está también el poder real. Hablo de un poder real de los hombres, ¿no? No entro acá en la cuestión confesional ni religiosa, que es otra cosa. Hablo del poder real de los hombres que se establece a través del dinero, del poder económico, del poder financiero, de la industria armamentista, que es lo más. Bueno, entonces digo, ese poder quiere que vayamos en un sentido y nosotros deberíamos ir en el otro. Entonces, si nosotros hemos logrado esas 3 primeras cosas, todavía nos falta una. Este individuo tiene que saber que la dominación inducida existe y tiene que saberlo y tiene que verlo reflejado en su historia. Entonces, en este libro yo repasé la historia de dominación inducida en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, para dar a entender que las nuevas formas de dominación están presentes y tenemos que estar advertidos que están, ¿no? No sé, pero por decirte,
todo lo que tiene que ver con la mediatización de las cosas, es una manera de llevarte en un sentido. La acción de los trolls, el lofer, hay un montón de herramientas nuevas que lo que demuestra es que las formas de hacer la dominación han ido cambiando, pero los objetivos de la dominación no. Es decir, los ricos tienen que ser más ricos y los pobres tienen que ser más pobres, y la industria armamentista tiene que ser la más lucrativa. Bueno, entonces digo, es importante advertir eso, y por eso en el 2020 apareció este libro. Y este último, que es el quinto, claro, de alguna manera resume todo eso, resume esas 4 cuestiones y le suma una quinta, que es cuánto tiempo necesitaríamos para lograr hacer ese cambio. Claro. De eso se trata este último libro. Bueno, y van a conseguir todos los libros, ¿no? Ahí en la presentación van a estar presentando solamente sí, nosotros vamos a sino llegar. que aquellos que tal vez quieren empezar desde el primero, también lo van a poder conseguir. Sí, y hoy tenemos una opción que no teníamos hasta hace un par de meses, que son los ebook. Hoy tenemos los ebook, de cada uno de estos libros están los ebook, que salen siempre más baratos. Nosotros, digamos, nos manejamos como editorial propia, La Serena Libros, y con La Serena nosotros tenemos la posibilidad de venderlos en tarjetas de crédito, de débito, no sé. Tratamos de dar todas las facilidades posibles. Se puede llevar el libro formato papel o se puede llevar el libro formato digital, y al ser un formato digital puede viajar a cualquier parte, claro, en forma instantánea. Eso es lo que ayuda a la tecnología. Ayuda, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu visita. Están todos más que invitados el 17 de septiembre a las 17 horas para escuchar, bueno, la charla, esta presentación oficial, y también si les interesa algunos de sus otros libros, también los van a tener ahí presentes. Así que bueno. Una última cosita quería decir, ya esto pasa como un aviso, ¿no? Sí. Un chivo, pero que es importante porque la gente puede tener interés y saber si realmente le importa o no la temática. El día 1 de septiembre va a haber una webinar, o sea, una videoconferencia a las 21 horas, ¿no? A través de mis redes se pueden inscribir. Bien. Pero es una webinar de muestra que va a durar un par de horas, que en realidad se organiza desde un centro de capacitación educativa de Buenos Aires, que lo va a proyectar a personas de diferentes países también. Y es interesante poder asistir porque después de eso va a haber un seminario. La idea es que la gente escuche la webinar y después, si le interesa la temática, se pueda anotar en el seminario, que también va a ser a distancia. Así que el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, sí, a las 21 horas. Perfecto, así que ya saben, lo pueden buscar a través de las redes sociales a Luis. Para aquellos que están interesados también pueden formar parte de esto, y bueno, ojalá te podamos tener pronto acá en el programa nuevamente, Luis. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicarme con la gente de Calera, que los espero a todos. Sí, el público adulto sobre todo está invitado, y como dije, los libre pensadores y particularmente los docentes están invitados a compartir.